Bien, buenas tardes. Ya estamos nuevamente por aquí, muy emocionados de esta nueva presentación y por supuesto con nuestro invitado que ya está aquí esperando. Quiero aprovechar para transmitir el saludo de la Dirección de Calidad Académica, Docente y Curricular y por supuesto de nuestra institución Universidad San Ignacio de Loyola, quien pues a través de este ciclo de webinar estamos buscando aportar opciones, alternativas para todos los docentes universitarios, para que puedan implementar nuevas herramientas, para que tengamos una perspectiva y una visión respecto a las tendencias que tenemos en el ámbito educativo, tecnología, innovación. Y por supuesto, hoy tenemos un invitado fabuloso que gracias por aceptar nuestra invitación. Él es el MBA Javier González Muñoz, que por supuesto él ha querido, ha aceptado y de participar en este ciclo de webinars y aportar desde su experiencia y conocimiento, por supuesto. Así que bienvenidos sean todos, ya saben cuál es la dinámica. Vamos a tener una intervención de nuestro invitado por unos 45 minutos y al finalizar vamos a tener una secuencia de preguntas y respuestas. Así que durante la ponencia pueden ir planteando sus preguntas aquí en el chat y a su vez, si tuviesen alguna pregunta durante la ponencia que realmente pueda sumar o claridad o aportar en relación a las intervenciones que solicita nuestro ponente, pues levantan la manito para poderles habilitar el micrófono. Entonces, es así que voy a presentar brevemente a nuestro invitado. Así que Javier González, él es MBA en Administración, como les decía, tiene un máster en Finanzas, además cuenta con certificaciones en Project Management, Steve Mac, Black Belt, Scrum Master y especializaciones en Innovación, Management, Design Thinking, en la prestigiosa Universidad HCG de París. Ha trabajado en diversas industrias como la banca, seguros, la industria farmacéutica. Además, tiene una trayectoria internacional al haber trabajado en la India, Marruecos, Luxemburgo, Bélgica, dirigiendo equipos de expertos financieros y otros perfiles ejecutivos. Pero además, él tiene amplia experiencia también como docente en la India, en Bélgica, en 8 campus, en Francia, tanto en formal como en presencial o online, en el máster, en el MBA y habla 4 idiomas, francés, español, inglés y catalán. Bueno, así que tenemos mucho para aprender de esta ponencia y le damos la bienvenida a nuestro invitado. Gracias, Javier. Te escuchamos. Gracias por la presentación. Debería invitarla para presentarme cada vez que hago una ponencia porque ni yo me describo tan bien. La verdad es que sonaba bastante bien. Gracias. Es menos impresionante de lo que parece, pero gracias por la presentación y sobre todo que creo que sin esa presentación la gente se habría preguntado quién es esta persona, aparte de tener un fuerte acento español. Gracias. Sí, agregar bastante poco a lo que se ha dicho con respecto a la presentación. Simplemente presentar algo que me parece interesante también muy rápidamente. Profesor en diferentes sitios, efectivamente en Europa, Asia y África. Vamos a hablar de eso durante la conferencia. Consultor en estrategia va a tener su importancia aquí al principio, lo vamos a ver. Y quería presentarles rápidamente, no es publicidad, pero es debido al entorno en el que estamos viviendo, que es la crisis sanitaria actual. CEO de Tonic Teaching, que es una empresa que hemos lanzado ahora durante la crisis del COVID, dedicada a la educación y más en detalle, de forma más directa, más concreta, a las TIC aplicadas a la educación. O sea, la tecnología de la comunicación y la información en un sentido muy amplio. O sea, que aquí no vamos a hablar solamente de tecnología de la educación como la que estamos, o tecnología de la información y la comunicación como la que estamos viendo o usando ahora mismo, pero en un sentido mucho más amplio. Y espero que descubran tecnologías que no conocían, como se ha dicho durante la presentación. El objetivo también es poder sumar a la docencia, a los docentes, y que puedan utilizar nuevas tecnologías que tal vez no conocían o no habían pensado utilizar. Además de algunas metodologías de las que voy a hablar. Menú del día. Siempre hablo de menú
tal vez porque he hecho de menos los restaurantes. La introducción no la he hecho yo, o sea que esto le viene a Kelly Calle, gracias otra vez. La situación actual, dicho, soy consultor en estrategia y no se puede hablar de estrategia sin hablar del entorno, o sea que el entorno, no quiero hacer una charla sobre el COVID, no es el objetivo, creo que se habla demasiado del tema, no se habla de otra cosa, es difícil tener otra información, o sea que la charla no va dedicada a eso, pero vamos a hablar de la situación actual. Las TICs aplicadas a la educación, a la docencia universitaria, no es un tema nuevo, pero seguramente el COVID es un acelerador de las necesidades y, bueno, de la digitalización de las universidades en general. O sea que vamos a hablar de eso. Situación actual, vivencias personales. Voy a compartir un poquito cómo lo hemos vivido nosotros en las diferentes universidades. Cada situación tiene oportunidades y desafíos. Tendría que hablar primero de las oportunidades y luego de los desafíos. Es más positivo, pero vamos a ver un poquito. En estas dos partes, desafíos y oportunidades, lo que me interesa, bueno, lo llamamos charla, pero lo que me interesa a mí sería más o presentación o ponencia, pero lo que más me interesa es que sea una conversación. Creo que tengo cosas que dar, pero también cosas que recibir y lo que me vais a compartir le va a servir a la gente que asista a esta conferencia. O sea que habrá también una interacción. Lo veréis, haré unas cuantas preguntas muy enfocadas, unas preguntas más generales al final, que haréis vosotros, obviamente. A nivel de las herramientas para la comunicación directa y otras herramientas, eso lo vamos a ver, herramientas unilaterales y colaborativas, unos términos que nos estamos un poco creando, inventando nosotros, tendría que encontrarle un nombre que sea más egocéntrico, pero de momento es el que hemos encontrado, escuchamos ideas obviamente. Un apartado también sobre la digitalización de la universidad. Aunque no es el tema central, las TICs van enfocadas a eso. Os sirven ese propósito, que es la digitalización de la universidad. Os voy a compartir también cuál es mi visión. Esta es una conversación que tenemos bastante en diferentes universidades, con diferentes ponentes, si se puede digitalizar totalmente la universidad. Y también con los estudiantes. ¿Se puede digitalizar totalmente la universidad? Punto de interrogación. Vamos a intentar aportar parte de la respuesta. No es sí o no, no es negro o blanco, como suele ser el caso, siempre es gris. Los tres pilares, que esto es un poquito una sorpresa, no lo he detallado demasiado, y una conclusión que es más una visión de lo que creo será el futuro, porque lo que hay que hacer es siempre intentar adivinar el futuro. Espero que el menú os parezca atractivo y vamos a empezar directamente. Vamos a empezar con la situación actual, unos cuantos recortes bastante rápidamente. He intentado enfocarlo, claro, a América Latina, pero vamos a ver que es un fenómeno mundial. El fenómeno mundial no es solo el COVID, que también. El fenómeno mundial también es la digitalización de la universidad, pero las TICs aplicadas a la educación y a la ponencia universitaria en general y la ponencia y las clases, la enseñanza a nivel global, a nivel total, ¿no? El coronavirus en Uruguay se suspende el inicio de las clases, o sea que eso es cuando ha empezado. Creo que cuando hablemos los ponentes o los docentes dentro de unos años diremos, ¿y cuando empezó el COVID, tú qué hacías? ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo diste clases? Y es una pregunta que nos hacemos ahora siempre, pero creo que habrá ese día o ese instante T de decir, ¿tú qué hacías? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue el pasar de la ponencia en clase, en campus, en la universidad presencial a cómo lo habéis solventado? O sea, que es una pregunta que nos vamos a hacer. Este slide habla más de cómo empezó todo, entre comillas, pero vamos a ver luego otras cosas, pero sobre todo sobre que se suspendieron las clases y que las universidades han tenido que reaccionar. Y una de las reacciones fue usando las TICs. Hubo otras, o hubo la no reacción, la no posibilidad de reaccionar también. Lo vamos a ver con unos ejemplos. Esto es del País, bueno, es un periódico español, pero habla de Uruguay, también de Brasil un poquito. Santiago Educación, que dice que las clases suspendidas hasta el 17 de septiembre y que las condiciones no nos dejan saber si vamos a poder reanudar las clases. O sea, que no es solo lo rápido que ha llegado la necesidad de digitalizarse y la necesidad de usar las TICs. Es sobre todo la incertidumbre de cuánto tiempo había que hacerlo, porque si se cierra la universidad una semana no es lo mismo que si
no sabemos cuándo van a volver a abrir. Suspender las clases una semana son unas vacaciones tal vez merecidas para la mayoría de nosotros y sobre todo los alumnos. Pero si se suspenden de forma indefinida, ¿qué hacemos? ¿Cómo usamos la tecnología? Hay que reaccionar y la incertidumbre es un problema para la toma de decisiones, como lo sabéis evidentemente. ¿Qué va a pasar? Lo que decía, incertidumbre a nivel del horizonte tiempo. ¿Qué va a pasar? 7 universidades, esto es de Andina, o sea que creo que es directamente, concierne al Perú. Dicen que el ministro de Educación va a abrir o inaugurar el año de forma virtual. Creo que esto es inaudito. Esto nunca ha pasado. Bueno, por lo menos en las universidades, por muy buenas que hayan podido ser o a las que he ido, el ministro nunca venía a inaugurar el campus, sea virtual o sea presencial. O sea que a veces eso es, para atraer visibilidad no está mal, pero esto es inaudito. Nunca ha pasado que un año académico empiece de forma 100% virtual. Me acuerdo de esos primeros días de llegar y decir con quién me voy a encontrar el año pasado y tal. Y esto ya no es así, o de momento no es así. O sea que hay un desafío tanto a nivel de los alumnos como a nivel de la docencia, personal académico, personal administrativo de las universidades, coordinadores, etc. Y, obviamente, política. El presidente de Senegal, para demostrar que es algo global, anula o aplaza la reanudación de las clases. De nuevo, no se sabe cuándo podemos volver a empezar, o sea que hay esa incertidumbre. Creo que LinkedIn es una buena fuente también de información a veces. O sea que, y soy bastante activo en esa red social, es la única, de hecho. O sea que mea culpa, pero limitado. Simplemente una graduación de un doctorado en EGADE, no, o sea, el Tecnológico de Monterrey, graduación del doctorado por Zoom. O sea, también creo que es un cambio tal vez que hay, pero que es una reacción de el personal académico, el personal administrativo también seguramente en este caso, y de todas las personas que entienden que hay que encontrar una solución debido a la situación. O sea que mejor tener estas herramientas que no tener nada, obviamente. Si la crisis hubiese sido hace no tanto al final, porque ahora compramos todo con un teléfono móvil, lo hacemos todo con un teléfono móvil, pero creo que no soy tan viejo, y a pesar de la descripción que se ha hecho, que parecía que tenía 2000 años, pero me veo bastante joven, y no hace tanto tiempo el móvil nos servía para llamar y mandar mensajes. Un poco así, o sea que menos mal que, entre comillas, esta crisis llega ahora que tenemos una tecnología bastante avanzada y bastante expandida, bastante en el uso de cada uno, ¿no? Que todo el mundo tiene acceso hoy casi a un ordenador. Vamos a ver que no todo el mundo, y es uno de los desafíos, pero sin duda, menos mal que ha tocado hoy. Bueno, ojalá no hubiera tocado nunca, ¿no? Pero menos mal que ha llegado hoy con la tecnología que tenemos y se pueden encontrar soluciones. Y las universidades españolas que por primera vez tienen exámenes de forma 100% digital. Vamos a hablar de esto con unas mejoras que hay que hacer, mejoras o adaptaciones que hay que hacer para evaluar a los alumnos, y eso también va a tener su importancia en la presentación de hoy. Muy rápidamente, a nivel mundial, para dar tal vez un espectro más amplio, personas, estudiantes en el sentido amplio de la palabra, puede ser una persona, un ejecutivo que está haciendo un máster ejecutivo, por ejemplo, no es solamente gente de grado de máster, también educación ejecutiva. 1,3 billones en inglés, o sea que son 1.380 millones de estudiantes en el mundo. Para dar un dato latinoamericano, 156 millones de personas. Y aquí veis universidades que han cerrado y, que han cerrado, todas las del país están en morado, y que algunas zonas han cerrado, pues son las que están en rosita, los países más amplios a nivel tamaño, tal vez. No sé qué tanto en la punta derecha de Rusia haya muchos habitantes tampoco, o sea, que tal vez por eso no cierran todo el país o las universidades en todo el país. Perfecto. Vivencias, o rápidamente compartiros. Yo, el día antes de que se cancelaran las clases en Bruselas, estaba en una clase bastante pequeña, haciendo un trabajo práctico, con 32 personas, 32 estudiantes. O sea, que es un milagro primero que no haya estado malo.
pero sobre todo fue de la noche a la mañana, ¿ok? O sea que lo que decía, la reactividad ha sido también un aliciente, bueno, ha sido un challenge mayor, ha complicado más la transición entre el uso de las TICs al no uso de las TICs porque era una clase presencial. O sea que hay un tiempo muy corto de reacción que ha dificultado mucho las maniobras. Transición en el curso presencial a distancia, universidades que ya usaban herramientas como Teams, por ejemplo, otras que no usaban nada o que tenían un uso tecnológico de cero, hasta cursos que se han ampliado. Es decir, si te tenías que matricular en 3 años, ahora te matriculas en 4, porque no había solución a la problemática que tenemos ahora y entonces han tenido que aplazar y, de hecho, ampliar la duración de los estudios de algunos estudiantes y no hay que irse al otro lado del mundo. Bueno, ya estamos nosotros al otro lado del mundo, ¿no? Pero esto ha pasado en Bélgica, ha pasado en Francia, ha pasado en varias universidades. O sea que todo el mundo no ha podido reaccionar de la misma forma. Ahora, como decía, es un acelerador, o sea que los que no han podido van a decirse, quién sabe si en un futuro habrá una nueva crisis o ven una oportunidad en ello, vamos a hablar de ello, y se dicen, pues, estamos bien escaldados, hemos aprendido y vamos a hacer lo necesario para que no nos vuelva a pasar. O sea que es un acelerador también de innovación. Corto periodo de adaptación, lo he dicho. Problemas técnicos, yo no sé ustedes, pero creo que hay semanas que doy 50 horas de ponencias. Y la pregunta que más hago ya no es ¿habéis entendido bien? Es ¿me oís bien? ¿O me veis bien? Y el mensaje que más recibo es tengo un problema de micrófono, tengo un problema de cámara, tengo un problema de tal, tengo un problema de internet. Lo que todos habéis vivido, supongo, sea bien como estudiantes o como docentes o como asistentes cualquiera. O sea que las frases típicas de la docencia han cambiado justamente por esto. Perfecto. Desafíos de las TICs en general, ¿de acuerdo? Esto es una presentación que es de las TICs en general, luego teniendo en cuenta el entorno, porque es necesario y la presentación la hacemos hoy, un 3 de junio del 2020 y no la hemos hecho hace 6 meses y no la hemos hecho dentro de 6 meses. O sea que teniendo en cuenta la realidad de hoy, obviamente. Los desafíos de la participación y la colaboración. Creo que es más fácil no colaborar, no participar o perder la atención simplemente cuando una persona está hablando. Por eso, en esta charla hay unas preguntas también que están enfocadas para que no perdáis la atención en lo que estoy diciendo, o intentarlo por lo menos. También es más fácil para un estudiante, todos lo hemos tenido, ¿no? Ese estudiante, bueno, brillante, pero tímido, que se queda al fondo de la clase y si no le preguntas tú, él no va a reaccionar. Y no reacciona cuando estás a 5 metros, 10 metros de él. O sea que cuando está en Zoom, al fondo del todo con su nombre sin la cámara, es que para él es pan bendito, ¿no? Para no participar y decirse, creo que se ha olvidado de mí. O sea que hay un desafío a nivel de la participación y la colaboración en general. Cómo hacer participar y colaborar a los estudiantes. Mantener el interés, lo he dicho. Relaciones entre estudiantes y el networking. Yo he hecho un programa que era online como estudiante y he hecho otros que eran presenciales. Tengo mejor trato con los estudiantes que hacían el mismo programa que yo, que eran en el programa presencial, que en el programa online. Ese es uno de los desafíos en el que todavía, en mi opinión, no hay solución. No hay una solución para reemplazar ese café que te tomas con tu compañero, puede ser un compañero de trabajo si eres docente, obviamente, pero para los estudiantes sobre todo, ese café que te tomas antes de clases o el café después de clases o otro tipo de bebidas, cada uno que haga lo que quiera, obviamente, pero las TICs todavía no ofrecen una solución o por lo menos no una solución que nosotros nos hayamos apropiado. O sea que eso es algo que falta. Lo vamos a hablar más tarde en la solución. Obviamente, si estoy hablando de problemáticas y voy a hablar de oportunidades, vamos a intentar hablar de una solución o de una visión de solución que vamos a intentar implementar al final de la presentación. ¿Cómo saber si un estudiante no ha entendido bien? Cuando estás en clase, cuando estás en un aula, es bastante fácil. Generalmente el estudiante, cuando dices, ¿habéis entendido? Y hace,
O hace, sí, he entendido bien. Aquí no le veis. O sea que es mucho más complicado. Y si le veis, tal vez tenéis, no sé, 500 estudiantes a la vez. O sea que, ¿cómo hacer para saber si el estudiante ha entendido de verdad? Baja la asistencia a clases, es más fácil no ir. Decir, tengo un problema de internet, no puedo. Creo que hablo de experiencia, pero creo que otros lo habrán podido experimentar. Transformación rápida y forzada, eso lo he dicho, de la noche a la mañana había que transformar y a veces no se podía. Y hay otro problema y es un tema que toco bastante, que a mí me gusta mucho y me parece importante. Las Naciones Unidas en los 30 próximos años tienen 17 desafíos, que son desafíos globales y necesarios para el bien de la humanidad. Una causa bastante buena, ¿no? El bien de la humanidad suena bastante bien. Una de ellas es la educación accesible para todo el mundo. El problema de las TICs es que se necesita Internet. Para nosotros que estamos conectados hoy parece muy simple, pero no hace tanto tiempo y todavía hoy, y todo el mundo tiene a alguien en su entorno así, no hay la posibilidad, no hay los medios, no hay el material para poder conectarse, para tener un ordenador simplemente, o para tener un Internet que sea lo suficientemente potente para conectarse a una charla y aguantar durante 3 o 4 horas. O sea que eso también es un problema. La reacción que hemos visto a esto y que algunos partners que tenemos están haciendo es recolectar antiguos ordenadores usados que todavía funcionan, pero que para nosotros, porque somos un poco así, no son ya lo suficientemente rápidos, pero para una persona que no tiene nada puede ser muy útil. O sea que esa es una de las soluciones. Hay otra solución que son otros formatos. La cámara, el online, los vídeos, todo eso está muy bien, pero se necesita una conexión mínimamente potente y un ordenador mínimamente en condiciones o reciente. O sea que somos parte de una campaña, Social Entrepreneurship, emprendimiento social, en la India, que es aportar otro soporte vía audios. Y son audios que son distribuidos por unas personas que van de pueblo en pueblo y además de llevar otras cosas, pues llevan ese material que puede ser compartido en unos teléfonos, unos celulares, unos teléfonos portátiles, sabiendo que el teléfono portátil más barato en la India cuesta 4 euros. O sea que son más o menos $4 al cambio. Y eso se lo pueden permitir, pero como imaginaréis, unos teléfonos así no pueden primero tener un internet potente si llegan a tener internet por donde están y además no pueden procesarlo. O sea que, pero los audios, que es otro soporte, sí lo pueden hacer. Y esas son soluciones en las que estamos pensando para esa inclusividad social y tecnológica. ¿Okay? Este es el primer momento de pausa. Como veis, a mí me encanta hablar, creo que se nota. Pero la pregunta rápidamente es si ven otros desafíos. Es un poco como un brainstorming. He dicho, esto es más una conversación que una charla, aunque voy a hablar más. Pero si ven otros desafíos, aparte de los que ya he listado y expuesto. Tal vez podamos, o me dais las preguntas tal vez, o abrir los micrófonos. Sí, entonces, Esto si es, es que hay alguien que quiere hacer alguna intervención, como les dije, hasta este momento de la participación, de la reflexión que más o menos venía realizando en relación a los desafíos. Y tenemos la pregunta, la manito levantada aquí por Cristian Schuck. Cristian, a ver si le habilitan, por favor, y a Rafael Nobrega. Si les habilitamos, ya perfecto. Cristian, ya tenemos habilite su micrófono y por favor le escuchamos. Buenas tardes. Yo soy docente del hola, área Cristian. de... Buenas tardes. Yo soy docente en el área de periodismo, ¿no? En la universidad. Y yo, escuchando la charla, me quedé pensando, ¿no? Justo ahorita yo tengo un problema, por ejemplo, de conectividad, ¿no? Entonces yo estoy entrando y saliendo porque el internet se me va y se me viene el internet de mi casa, ¿no? Uh-huh. ¿Y yo qué hago? Porque esto me ha pasado no solo ahorita, porque estoy recibiendo yo la charla, ¿no? Sino también me ha pasado durante las clases. Y yo a veces
dicto 2 o 3 horas. Y entonces lo que tengo que hacer en ese momento, porque no sé en cuánto tiempo se va a recuperar el Wi-Fi, Claro. comparto inmediatamente con mi teléfono, ¿no? Sí. Como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Porque quizás un alumno pueda perder pues 2 o 3 minutos hasta que se conecte, pero cuando uno dicta es muy distinto, ¿no? No se puede tomar esa ausencia 2 minutos es muchísimo, ¿no? Porque los alumnos pueden pensar que el profesor quizás ya no va a regresar. Sí, Pero ese es un gran desafío, ¿no? correcto. Sí. Las armas que los docentes deberíamos de tener, ¿no? Y creo que todos estamos en un proceso de adaptación, ¿no? Nos estamos adaptando. Al principio creo que a todos nos ha costado, a unos más que a otros, Seguro. pero ese es un enorme desafío, ¿no? La posibilidad de adaptarnos, la conectividad que deberíamos de tener. Sí, 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 definitivamente. Yo cuando hablo aquí de inclusividad tecnológica me refiero a eso también. Es que todos tengamos el material suficiente y los medios suficientes como para poder sostener este modelo de las TICs aplicadas a la educación. Efectivamente. Luego la solución, bueno, le comparto que a mí también me ha pasado, obviamente, Internet se fue porque estamos en el edificio donde tengo el apartamento y somos 150 conectados. ¿Cuál es la solución? Pues sí, pasar al 4G, tener varios dispositivos diferentes, pero definitivamente hay una solución que es que usemos menos recursos también, es una solución más global, pero que usemos menos recursos cuando no se necesita. No sé si habéis visto que Netflix ha reducido el débito de información, de bits que podían pasar por las redes de forma a que no se colapsara. No sé si os habéis dado cuenta que en un momento, creo que todo el mundo ha tenido como mejor amigo a Netflix últimamente, y no sé si os habéis dado cuenta que Netflix iba mucho más lento. Incluso se bloqueaba, lo cual nunca pasa. O sea que usamos a veces demasiado el Internet, y eso es parte del problema del que estamos hablando hoy, que estamos todos a la vez, lo usamos para cosas inútiles. No digo que Netflix sea inútil, pero todo el mundo conectado al mismo tiempo es un problema. Los mails que mandamos es usar recursos para nada y por eso un docente no se puede conectar. O sea que también hay una parte moral a nivel corporativo y personal de cómo usamos los recursos. Internet es un recurso. El otro es tener a disposición, obviamente, los medios necesarios para hacerlo. Uno de los problemas, como decía, es la rapidez con la que ha habido que transitar del presencial al online. Y eso, por desgracia, pues hay un periodo de adaptación que es el que estamos viviendo, sufriendo a veces, efectivamente. Pero gracias por la pregunta, espero haya podido aportar una respuesta, bueno, o por lo menos un cuestionamiento adicional. Gracias, profesor. Vamos a habilitarle el micrófono también a Rafael Nobrega, que tiene su mano levantada. A ver si escuchamos, por favor. Ya tiene habilitado el micrófono, a ver si lo escuchamos. Listo. Sí, si me permiten, yo creo que agregaría un par de desafíos a los que está mostrando la lámina. Un gran desafío para nosotros los docentes es entender y poder llevar a la práctica que enseñar presencial no es lo mismo que enseñar virtual. Los contenidos podrán ser los mismos, pero enseñar presencial no es lo mismo que enseñar virtual. Entonces, y esto va amarrado con muchos desafíos que están ahí, el tema de la asistencia a clases, de la comprensión del estudiante, del interés de los alumnos, y otro gran desafío que yo veo es la flexibilidad para las evaluaciones, ¿no? Yo creo que todo este tema virtual, de alguna manera siento que limita la posibilidad de evaluaciones, sobre todo dependiendo de la naturaleza del curso. Correcto. No sé qué nos pueden comentar. Totalmente, totalmente de acuerdo sobre las diferencias a nivel de metodología y de uso de algunas tecnologías también. La metodología es cómo nosotros damos la clase, la tecnología es lo que usamos también, como soporte, por ejemplo.
vamos a verlo, vamos a hablarlo más en detalle. Voy a intentar aportar ideas. Nunca pretendo tener la realidad total, o la verdad total, obviamente, pero aportar por lo menos cuestionamientos que pueden ser interesantes. A nivel de evaluación, vamos a hablarlo ahora en las oportunidades. A nivel de qué se ha puesto en marcha para las evaluaciones, y estoy muy de acuerdo que va a depender de qué tipo de evaluaciones sobre qué materia. No es lo mismo evaluar macroeconomía 1 o macroeconomía 2 que evaluar cálculo para la ingeniería o Correcto. periodismo. Sí. O sea que vamos a verlo, vamos a ver qué tecnologías hay y lo vi antes en las otras charlas que se van a dar, hay una que se llama de Turn It In, que es una de las tecnologías. Lo voy a hablar muy brevemente, pero tendré una compañera que lo va a comentar. Pero sí, vamos a hablar de esas nuevas tecnologías para la evaluación también. Gracias por la pregunta y por lo agregado. Y los desafíos a nivel de diferencias también entre presencial y no presencial lo vamos a hablar. Hay mucho de lo que hablar. Gracias, profesor Rafael. Bien, podemos habilitarle el micrófono a José Mesía. Profesor José Mesía, lo escuchamos. Bueno, la verdad es que tenemos varias manitos levantadas. No sé, Javier, tú nos dices si luego avanzamos un poco. O como queráis, tal vez podéis apuntarlas. Voy a intentar agregar más contenido, pero de todas formas voy a contestar a todas las preguntas y si es necesario podemos luego seguir conectando y no quiero dejar una pregunta sin respuesta. Perfecto, escuchamos al profesor Mesía. Genial. Felicitaciones porque está muy interesante el análisis que hace sobre cómo aplicar las TICs a la educación universitaria, pero yo quiero también agregar algo más a los desafíos. Considero que el profesor puede hacer todo lo posible para mejorar el uso de las TICs en la universidad, pero no hay que descuidar que también nosotros como docentes necesitamos educar a las personas para elegir autoridades inteligentes y con un objetivo claro. Porque, por ejemplo, no sé si recuerdan algunos colegas que el Congreso desde hace años estuvo en contra de lo que era la adquisición de un satélite para diferentes usos, ¿no? Y se convirtió en una casa política contra un exministro, ¿no? Y aquí en el Perú, el organismo supervisor en telecomunicaciones dio a comienzos de la pandemia una orden media contradictoria y desde mi punto de vista tonta. Por ejemplo, decía que no se podía ampliar el ancho de banda, sabiendo de que ya la mayoría de estudiantes y gente estaba trabajando vía virtual, pero sí se podían hacer conexiones de nuevos servicios, o sea, de teléfono, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo no sé cómo se manejará, usted que conoce diferentes contextos, pero aquí tenemos la cualidad de elegir a los peores, o sea, para tomar decisiones importantes, como por ejemplo en la educación. Repito, ¿no? Estar en contra de la adquisición de un satélite y luego lo otro, prohibir el tema de la ampliación del ancho de banda cuando uno solicita para trabajo y estudio. Sí, bueno, sí, el comentario creo que además se puede expandir a todo, ¿no? Y a todos los sitios. Hablábamos de un ministro de Educación que había inaugurado un campus, bueno, un año virtual, ¿no? De forma virtual, el año académico. Da igual donde sea, yo no hago política, no soy político y no he estudiado ciencias políticas, o sea que no me permitiría hacer el comentario. Lo que pasa es que uno tiene que hablar siempre de lo que sabe y entonces intentar comentar sobre lo que sabe también, ¿no? Yo de donde soy, y es de lo que voy a comentar obviamente, no recuerdo un ministro que haya sido docente, ministro de Educación que haya sido docente. No sé si la decisión venía de ahí. El tema político aparte, lo interesante es lo que decía, lo que se comentó, y esto viene a ello, ¿no? Va a haber una necesidad moral, o un pacto moral de qué vamos a hacer y todos tenemos que participar. La banda ancha de la que hablábamos, lo de Netflix que disminuye el débito para que no se saturen las líneas, las redes, eso es responsabilidad de todos. O sea,
vamos a tener que trabajar de esa forma, docentes en lo que podamos aportar, personal académico, coordinadores, Dean of Universities, o sea que decanos de la universidad, políticos, grandes empresas, porque al final donde van a ir los estudiantes es a una gran empresa o a empresas en general, de hecho, pero está claro que las grandes empresas tienen un peso muy, muy, muy importante a nivel de lo que se puede hacer, o sea que se necesita un pacto moral. Luego, para agregar rápidamente algo más sobre los docentes, podemos hacer mucho, pero también hay responsabilidad de la universidad, seguramente, política, obviamente, empresarial, seguro, pero también del estudiante. Yo sí sé que te puede pillar desprevenido la primera semana, ¿por qué no? Pero después de 2 meses de clases virtuales todavía hay problemas de micrófono. O sea que habría que hacer un pacto un poco como el que firman los estudiantes al comienzo del año diciendo vendré a clase un 60% del tiempo y además haré las evaluaciones, etcétera, etcétera. Pues un pacto de decir, me comprometo a asistir, participar, etcétera. Y eso creo que las herramientas que tenemos o que se están desarrollando deben ir en ese sentido. En el sentido de una unión más fuerte entre estudiante y docente, tal vez sea un poco utópico, un poco esperanzador, ¿no? Pero creo que de verdad va a haber que comprometerse en otras cosas en las que no habíamos pensado antes, a nivel docente, a nivel estudiante, a nivel, como decía, político, empresarial, etcétera, seguramente. Mi opinión, obviamente, pero un pacto digital, un pacto de la educación digital no estaría mal, o de la educación presencial y digital, blended, por ejemplo. Habría que redactarlo, seguramente. Les propongo, veo que hay más preguntas. Keri, tal vez vamos a continuar un poco con el contenido. Voy a seguir agregando y creo que vamos a poder... Hay otra tanda de preguntas más adelante, pero obviamente voy a contestar a todas las preguntas al final de la charla o un poco más adelante, si les parece bien. Perfecto. Entonces, enseguida, cuando haga otro bloque de preguntas, solicitaremos se les habilite el micrófono. Gracias. Sí, tal vez van a evolucionar las preguntas así también, aunque ya son muy interesantes, obviamente, pero para ir agregando más contenido, tal vez. Genial. Bueno, hemos hablado de desafíos, oportunidades, como lo decía. Un mundo sin límites y sin distancias. Yo aún no he tenido la suerte de ir a Lima y, sin embargo, estoy hablando con mucha gente de Lima. Y es genial. Y quiero decir, la semana pasada hay una conferencia en la India. No hay jet lag, no hay problemas de transportes, no se pierde el avión. Tiene ventajas, tiene desventajas también, obviamente, pero tiene ventajas. Tiene la ventaja de si quieres estudiar algo y en tu país no está o en tu región no existe y no puedes mudarte porque no te pueden, por ejemplo, costear el piso en el que tengas que vivir o el transporte, pues vas a poder asistir a clases a las que nunca habrías podido asistir. Hoy en día uno puede asistir a una charla en Harvard estando en Vanuatu, al otro lado del mundo, por ahí por abajo. O sea que eso es bastante interesante. Eso no lo ha forzado el COVID, eso ya existía. O sea que eso es interesante. Un mundo sin límites ni distancias. Eso es muy filosófico tal vez, ¿no? Pero me parece que eso es una oportunidad. Reducción de los costes. Si alguien tiene que ir a dar una charla al otro lado del mundo hay que pagarle el avión, o si un profesor va al otro lado del mundo hay que pagar el avión. Si tú como estudiante vas al otro lado del mundo, a otro sitio, tiene unos costes. Las TICs van a disminuir esos costes, obviamente. Retención de la información. Yo me acuerdo haber faltado a clases en la universidad y ¿qué pasa? Pues hay que pedir los apuntes a un estudiante, si te los presta, a un amigo. Hay que tener buenos amigos, entonces. Aquí estamos grabando esto. Esta charla dentro de 10 años se puede volver a escuchar. Las preguntas no se van a perder. O sea que a nivel documental, a nivel de retención de la información, es genial. Es inigualable. En campus, no, en campus, bueno, abuso la palabra en campus, doy clases en inglés y es lo que me pasa, pero no es posible. O no se hace. Tal vez debería de hacerse, ¿no? O sea que a nivel de retención de información es capital. Las empresas están invirtiendo cientos de miles o millones de euros en plataformas digitales de formación. Plataformas digitales para poner la información de alguien que sepa. Uno de los mayores problemas que tienen las empresas hoy en día es que cuando alguien se va, todo lo que esa persona sabía se fue con él. Cuando aquí, esta charla, si mañana me pasa algo, ya no estoy o ya no doy charlas,
se podrá mantener esta y la de mis compañeros que han pasado antes que yo y las de los que pasarán, compañeros y compañeras que pasarán después de mí. O sea que a nivel de retención es enorme. Y es uno de los desafíos, el famoso knowledge sharing, compartir conocimiento, es donde las empresas, de lo que yo veo, donde están invirtiendo mucho, y las universidades, que si hablamos de conocimiento creo que hay que hablar de universidades, también deberían hacerlo y seguramente lo están haciendo. Crisis igual innovación. A ver, sé que en la charla estoy tal vez un poco emocionado con lo del COVID como acelerador de innovación, etcétera. Primero que todo, obviamente, que nunca haya pasado, ¿no? Pero las crisis traen innovación. No habría habido renacimiento sin la peste negra en el siglo XIV en Italia. Cuando la gente se dio cuenta pero las enfermedades también afectan a la gente rica y a los nobles y a los aristócratas. Y ahí la gente se dijo, pues si esa gente puede hacer música, escribir y tal, yo también. Y de ahí hemos tenido pues, autores y artistas increíbles. Otra cosa también que nació durante el confinamiento, la cuarentena de la peste negra, fue la contabilidad a doble entrada. Tú creas de finanzas, pero aparte de eso, la contabilidad, creo que nadie es amigo de la contabilidad, pero la contabilidad de activo igual pasivo, eso creo que todo el mundo está familiarizado con ello, nació en ese momento. Vamos a ver si algo más divertido nace de esto, de esta cuarentena aquí, pero seguramente crisis igual innovación, por necesidad también, obviamente. Boom de las tecnologías ya existentes, tecnologías de comunicación. Os voy a mostrar rápidamente después la acción de una plataforma que estamos usando ahora mismo y los Proctored Exams. Creo que la pregunta era de Rafael, soy muy malo con los nombres y eso que están escritos. Creo que era Rafael que me decía, a nivel de evaluación, ¿cómo lo hacemos? Pues hay una serie de nuevas tecnologías como los Proctored Exams que ya existían, pero que ahora están en pleno boom, están en pleno auge, obviamente. Que es una persona al otro lado del mundo te va a controlar mientras haces el examen. Y es muy divertido porque cuando te conectas, creo que ningún profesor de los que están aquí conectados hacen eso, dicen al estudiante, enséñame las manos, muéstrame lo que hay en la habitación en la que estás, tienes que cerrar la puerta, etc. Y esa persona se queda así y os mira pasar el examen. Y hay empresas que se dedican solo a ello y con las que las universidades colaboran. Otra tecnología que esa es más para todo lo que pueda ser redacciones, comentar un texto, todo lo que pueda ser filosofía, letras, periodismo, como tenemos un profesor, un docente del Colegio de Periodismo, que es más poder mandar los trabajos con fechas límites y con control. Y también automáticamente cuando vas a mandar el Word, tú subes el Word a esa plataforma que se llama Turnitin, que quiere decir mételo dentro más o menos, va a controlar cuántas palabras en común tiene con otro trabajo que se haya mandado durante ese periodo de tiempo o anterior. O sea que va a controlar toda la base de datos de la universidad y va a decir, ok, este trabajo ha sido copiado. O este trabajo en un 50% es de otra persona. O han mandado al mismo tiempo el mismo trabajo. ¿Quién copió a quién? Y eso para poder controlar, imaginaros cuando recibís 1000 copias. Esta me suena de no. Aquí una máquina lo hace automáticamente. Cuanta más amplia sea la base de datos de la universidad, más control, menos falsificación, mejora obviamente de lo que se va a mandar y los trabajos, etc. O sea que esas son 3 herramientas, las de comunicación, las de exámenes controlados y las de trabajos controlados, que están en auge, que ya existían, pero que ahora tienen mucha más visibilidad. Mayor inclusividad, no me estoy desdiciendo con lo que he dicho antes de los desafíos. He hablado de inclusividad social a nivel de medios para acceder y tecnológica, tener el buen micrófono, la buena cámara, el buen ordenador. Hablo aquí de mayor inclusividad de una persona sorda, por ejemplo. Las TICs permiten, porque es mucho más visual, se puede grabar, la persona puede ir luego a su propio ritmo. Una persona ciega, una persona sorda, con el tabulador del ordenador, la máquina os va a decir dónde estáis. Y va a decir, estáis en una imagen de un profesor que está explicándole a 3 alumnos. Estáis en un rótulo que dice un mundo sin límites ni distancias para una persona ciega.
estáis en reducción de los costes y luego en explicación, etcétera. O sea que muchas personas que no podían acceder a la universidad o de forma bastante complicada. Aquí una persona, pienso una persona sorda, no sé si alguien ahí ya tiene una persona que era sorda en un aula, pero es bastante complicado comunicar. O sea que las TICs ayudan a eso. Y no solo las TICs en directo, como lo estamos haciendo, pero también todo lo que sea grabado, las self-paced, vamos a hablar de ello también. O sea que eso es una mejora sin duda. Yo me acuerdo de un estudiante en la India, no hace tanto tiempo, en agosto pasado, que tenía verdaderos problemas para desplazarse. Y de hecho le dije, ¿puedo contar tu historia y tal para inclusividad? Y me dijo, sí, sí, sí. Y él tiene un proyecto que es genial, que es, me dijo, mi padre es rico, porque en la India hay una desigualdad bastante importante, y me dijo, tengo la suerte que puedo ir a la universidad. Hay 26 millones de personas en la India que tienen discapacidad motriz, que no pueden desplazarse como nosotros, como aquí tenemos, como yo, tengo la suerte de hacerlo y no nos damos cuenta de la suerte que tenemos. Y me dijo 26 millones de personas. Las TICs ayudan a que esas personas no tengan que desplazarse y empezar su día 4 horas antes porque tienen que ir en transporte, etc. O sea que a nivel de oportunidades, la inclusividad amplia de las personas con discapacidad es algo importante y es algo en que nosotros creemos enormemente. Mejora el medio ambiente, obviamente. Si os desplazáis menos, si nos desplazamos menos, si los estudiantes se desplazan menos transporte, menos emisión de gases carbónicos, etcétera, etcétera. Os propongo que mantengáis esas otras oportunidades que veáis, creo que hay bastantes más, ¿okay? Pero apuntarlas me interesaría obviamente que podáis compartirlas. La retroalimentación es importante. Propongo que sigamos. Esta lámina casi la llamo mis mejores amigos del momento. Creo que no soy el único. De hecho, se la he robado a un compañero que es docente en Barcelona. Y me dijo, pues de momento paso mis días con Teams y con Zoom. Efectivamente, estas son las de comunicación unilateral. No son realmente de comunicación unilateral, podemos interactuar, ¿no? Pero no al mismo tiempo. También podrían llamarse herramientas walkie-talkie. Tengo que dejar de hablar para que otro hable y luego le contesto. Teams, LinkedIn Live, Zoom, Google Meet, Webex, Skype menos, pero en algunas universidades se usa, son para poder comunicar. El objetivo es suplantar lo que hacemos en un aula y que podamos seguir hablando o que el profesor pueda seguir mandando un mensaje. Básicamente es lo que hacen. Luego, claro, se puede levantar la mano, se puede hablar, pero como digo, es más walkie-talkie. Dejo de hablar y ustedes dicen algo, o al contrario. Son necesarias, pero creo que hay que acoplarlas con otra cosa. Rápidamente he hablado del Zoom, del Zoom también, pero he hablado del boom de las tecnologías existentes y lógicamente cuando hay un cambio en la sociedad, en un momento dado se refleja en la bolsa o en las finanzas. Normalmente así debería ser. Vemos que hace unos escasos mediados de marzo, comienzo la segunda semana de marzo, estamos en 113, a comienzos de año estábamos en unos $60. Miren dónde estamos ahora en junio, los datos son bastante recientes. Estamos casi, si no hemos llegado a los $200. Por el uso y por la confianza que la gente está teniendo en Zoom. No es publicidad, es solo un dato que está ahí disponible, obviamente. O sea que hay un boom de la tecnología existente. Pero yo pienso que la tecnología existente no es suficiente. Si no, tampoco tendremos esta charla hoy. ¿Cómo mejorar la colaboración, la participación, la atención, que son parte de los desafíos de los que hemos hablado y que creo compartimos? Ideas, os propongo que las tengáis. Creo que esto es el objetivo también de estas series de charlas, que son el poder intercambiar buenos hábitos y, sobre todo, ideas. Yo voy a aportar humildemente lo que pienso y lo que usamos. Herramientas colaborativas tecnológicas, acopladas con las de comunicación unilateral, que son Zoom, Skype, Teams, etc. Klaxoon, estas del medio se llama Miro y WooClap. ¿Conocidas o desconocidas? Creo que son bastante desconocidas, pero creo que son súper geniales. Me hubiera gustado poder hacer una demostración de cómo se usan, pero habría llevado demasiado tiempo. Os voy a mostrar rápidamente en qué consiste. Imaginemos que estoy en clase
y es una de esas tardes, un viernes por la tarde que todos hemos conocido, donde la gente no participa mucho. Y a mí lo que me gusta es cuando la gente participa, porque soy de esos docentes un poco egoístas que me gusta dar, pero también me gusta recibir. Y creo que la retroalimentación es importante, evidentemente. Y digo, pues ¿os gusta vuestro teléfono móvil? ¿Os gusta el portátil que tenéis? El teléfono móvil. Por primera vez os voy a dejar que lo uséis. Y se conectan a Klaxoon, tienen un código o está en libre acceso. Yo he creado unas actividades y ellos van a poder participar. Con el móvil, además, es genial. ¿Os acordáis del estudiante que estaba al fondo de la clase que es brillante pero que nunca participa porque es muy tímido? Problema solventado. Va a poder usarlo, va a poder usar su móvil. Además, podéis configurarlo para que no se vea el nombre de nadie y va a poder decir, pues a mí me gustó esto, esto no me gustó. ¿Qué mejor manera también de mejorar un curso o una ponencia? Si es la primera vez que la dais o una conferencia. La gente a la que le caéis mal no va a dudar en dar un comentario y decir, en una palabra, ¿qué os ha parecido el curso? Genial, poderoso, interactivo, funky, rápido, lo cual no es tan positivo. Yo sé que tengo un defecto, es que hablo muy rápido. Pero es una buena forma de, en una palabra, de decir, vale, ¿qué les ha parecido? Luego hay otras actividades. Por ejemplo, hacer unas preguntas. Puede ser una forma de evaluación también. Y lo usan con su móvil. Podéis hacer encuestas. ¿Qué deberíamos hacer más? Más preguntas durante la charla, menos preguntas. Hablas demasiado rápido. Quita el fondo de Zoom que tienes porque no te queda bien. Cambia de camino. Pueden ser 1000 cosas. ¿Cómo creéis que se puede mejorar esto? Y es una forma de interactuar directamente con los asistentes. Hay otras maneras. Esta también es un poco no unilateral, pero ustedes preparáis las preguntas, las actividades, ellos se conectan y participan en lo que habéis propuesto. O sea que es un poco, tiene un marco de colaboración, pero es interesante. La siguiente, que se llama Miró, que podría ser un pintor español conocido, pero es en tiempo real, todo el mundo puede colaborar en unos post-its como estos y decir, ¿qué es lo que más os ha molestado del último año académico? ¿O qué os parece que hemos hecho bien durante la crisis y qué no hemos hecho bien? ¿Cuál ha sido vuestro profesor preferido? ¿Qué curso os ha gustado? 1000 cosas que podéis preguntar. Y la gente puede participar todos al mismo tiempo y es tan fácil como para nosotros compartir una pantalla en un móvil o en una tablet. Y hablábamos justo antes de que nos equipen las universidades o los centros de estudios con el material. Hoy hay tablets muy accesibles y teléfonos también. O sea que es una forma de ser inclusivo a nivel del material. Hablaba de inclusividad social y tecnológica. También puede ser definir un proyecto. Tienen que hacer un examen para mi clase de fusiones y adquisiciones, por ejemplo. ¿Cómo lo van a planificar? ¿Quién va a pasar? ¿Qué fecha? Calendarios disponibles para todo el mundo. Ese es uno de los problemas que nos encontramos hoy. Perdón, profesor, he llegado tarde a la clase virtual porque no me han avisado. Claro, ha habido 1000 cambios de horarios. Ha habido 1000 mails. Ha habido un personal académico, un personal administrativo en las universidades que se ha visto con mucha información y muchas cosas que hacer de la noche a la mañana. O sea que cada uno a nivel colaborativo puede decir, pues mirad, esto es en lo que colaboramos todos, en este proyecto vamos a planificarlo así. Los horarios están aquí. Si hay un cambio, un delegado de clase que lo pueda cambiar. Disponible con unos cuantos tecleos en un teléfono móvil, simplemente. O sea que esta es más colaborativa en tiempo real. La última, WooClap, y honestamente no soy accionista de ninguna de estas, no me dan dividendos, pero son las que he usado y si hay otras me muero por poder probarlas, o sea que no hay problema. ¿Cómo saber si la gente ha entendido? Hablamos de la comprensión. En campus es fácil verlo, fácil, cuando tiene 15 estudiantes, 20. Si son 100, 200, 500. ¿Cómo saber qué temática no ha llegado o no ha calado tan hondo? Pues, por ejemplo, hacer una pregunta, si es un curso de geografía, son ejemplos, obviamente. ¿Cuál es la capital de Uganda? Pues se puede ver que un 50% no ha entendido. Pero pueden ser cosas más profundas, ¿no? La ley de la oferta y la demanda en macroeconomía.
¿qué frase la describe mejor? Ponéis 4 o 5 frases y si hay un porcentaje alto que no contesta bien, tal vez hay que reexplicar. O sea que son sobre todo herramientas que nosotros usamos para la retroalimentación. Como dice la frase en inglés, feedback is food for champions. Yo realmente creo en ello. ¿Cuál es su emprendedor preferido? Está Donald Trump ahí, eso ya, la imagen venía así, ¿vale? Pero podría ser cuál es su profesor preferido. Si alguno, luego lo malo es que no salgas tú, ¿no? Pero podría ser a nivel de encuestas está muy bien. Y luego hay otra que está muy bien y apropiada además. ¿Cómo mejorar la motivación de los estudiantes? Puede ser difícil a veces. Sobre todo el online, son los desafíos también, decíamos, de participar, acabar los cursos. Lo que se reprocha a educación online desde siempre, no es nuevo, la educación online tiene 20 años. Lo que se reprocha es que la motivación no es la misma. No es lo mismo ir y ver a sus compañeros, ver al profesor, tener esa presión de tener que ir a clase. O sea, ¿qué se podría hacer para mejorar la motivación en clase? Y aquí ponéis, o ellos ponen, 4 temáticas, la infraestructura, lo que hemos hablado, las herramientas tecnológicas de las que estamos hablando ahora, actividades, proyectos, vamos a hablar de ello ahora, retroalimentación, el feedback. 4 temáticas y luego en esas 4 temáticas ponéis ideas. ¿Qué mejor manera de que alguien acepte una idea si en parte viene de él o de ella? Si viene de los estudiantes, hablamos del pacto digital o del pacto estudiante-docente. ¿Qué mejor manera de, en algunos ámbitos, tener una tempestad de ideas, un brainstorming y que la gente pueda participar? Creo que eso es la mejor forma de tener aceptación después también. Y también a nivel de los que deciden en las universidades o más allá. Esto no soluciona todo, ¿vale? Tenemos un Zoom o un Teams, genial, podemos hablar. Tenemos las herramientas de las que os he hablado, genial, podemos colaborar. Pero, como decíamos antes, se necesitan unas aptitudes, una pedagogía, una metodología específica. Y aquí lo dice muy bien, es una pequeña broma, ¿no? Pero creo que son los tiempos actuales. Falta de interactividad. Y pensaba que el software lo iba a hacer por mí. No porque, y vuelvo un poco atrás, no porque ponga esto, la interactividad va a ser genial. También hay que introducir esos cambios. Hay que enseñar a usar. Y hay que también tener un diálogo que permita que la gente lo use o quiera usar. Hemos hablado de las herramientas colaborativas tecnológicas, que son las que acabo de escribir, Miro, Zoom y Booklab. Y ahora están las no tecnológicas, que es la metodología, lo que aportamos nosotros. Porque al final, si ser docente solo es venir con esas tecnologías, es un poco fácil, ¿no? Case study, para mí es un tríptico y es una opinión personal. Hay otras, creo que hay que agregar otras a este contenido, pero hay que ser un mínimo conciso. Estudios de caso. Mejor que poner un ejercicio en el que haya que poner definiciones. Yo tengo un principio que es un poco mío. Yo no soy docente, no empecé siendo docente, empecé en la empresa. Y cuando hice el máster en finanzas, había esas fórmulas que son así, voy a hacer para que se vea que son así, pero son más grandes, y que hay que acordarse de memoria y entenderlas y para luego dar. Y luego un día estaba en la empresa y me dije, no me acuerdo, tal, estaba a pensar, y luego me dije, pero si tengo a Google al lado. O sea que miré, cómo se calcula, no sé, competitividad o la canibalización del lanzamiento de un nuevo producto. Y la fórmula está ahí. Lo que es interesante es saber aplicarla. O sea que un estudio de caso en el que les habéis dado una herramienta, les habéis enseñado algo y sepan usarlo, es genial. Saber que para hacer fuego la teoría puedes frotar 2 piedras y si las frotas a tal velocidad vas a hacer fuego, es genial, es súper interesante. ¿No sería más interesante que hagan fuego? Es un ejemplo bastante fácil, ¿no? Pero hay más cosas. No conozco ningún deportista que ve la teoría de ir en bici o de jugar al fútbol. Entrenan, aplican. Creo que está bien y hay que ir más enfocado así. También de las encuestas que hacemos después de las clases, lo que decimos, ¿qué os ha gustado más? ¿Qué os ha gustado menos? ¿Qué tenemos que seguir haciendo y qué tenemos que dejar de hacer? Y lo que suelen decir es más ejercicio, más práctica. Nos gusta poder
salir con herramientas, salir con skills, con competencias, que con conocimientos. Si se pueden lograr las dos cosas mejor, obviamente, pero saber aplicar. Flipped Classrooms, eso es lo que creo vamos a llegar. Tradicionalmente se impartía la clase y luego tenían deberes. Ahora ven la clase en línea y vienen, es al contrario, por eso flip, y es al contrario, y ahora van a la universidad para verse con sus compañeros, para hacer trabajos, para compartir, para poder justamente volver a este caso de las case study y poder aplicar teoría en casa, a distancia, bueno, online o a distancia, vamos a ver la diferencia, y práctica en campus con los compañeros. También, a nivel del día de los estudiantes y los profesores, qué divertido es llegar y hacer un proyecto, ¿no? Si es un curso de emprendimiento, que es un curso que a mí me encanta dar, hacer prototyping, crear productos. Es genial. A mí, por lo menos, me divierte más, y creo que a los estudiantes también, que llegar haciendo la teoría del prototyping, que es interesante también, pero si podemos con la tecnología ganar tiempo y estar más en aplicar, yo creo que es interesante. Esto no es un error, dragones y mazmorras, es los juegos de rol. Y no tenía mejor imagen que esa. Y además eso es más o menos una apuesta con un amigo, pero creo que es interesante que puedan ponerse en situación, por ejemplo, en cursos de management, que es difícil aplicar. Eres el manager de una gran empresa y tal, vale. Pero tener una conversación con un compañero, ponerse en situación y decir, tienes que explicarle que sus resultados no son buenos, haciéndole una evaluación de fin de año, que van a tener que hacer si estudian empresariales. Evaluación de fin de año y tienes que decirle, no han sido buenos tus resultados, te ponemos un plan de acción, si no lo solventas te vamos a despedir. Es un ejemplo de juego de rol. Estas tres creo que se tienen que adicionar a las precedentes de colaboración y a las anteriores de comunicación, más adaptar la forma de comunicar. La docencia de damos clase, creo yo, damos clase, nos escuchan y luego tal, es muy complicada online o a distancia. O sea que por eso muchas más preguntas, por ejemplo, preguntarle a alguien que te explique. Si hay una pregunta, no he entendido esto, ¿alguien lo ha entendido? Sí, lo puede explicar, y es una forma de hacer un chequeo del conocimiento de los estudiantes a la vez, y el hecho que alguien lo explique, que un estudiante lo explique a alguien que está en el mismo rango, entre comillas, va a dinamizar la colaboración. O sea que eso son dos ideas, hay otras, obviamente, pero la forma de comunicar hay que adaptarla, y es lo que decíamos en una de las preguntas antes. Muy rápidamente me quedan unos pocos minutos. Digitalización de la universidad no es el tema principal, pero rápidamente. Tenemos unos datos. Voy a compartiros la presentación, ¿vale? De lo que quiero hablar es más de esto. Los tres pilares. Educación 3.0. Creo que después de que pase toda esta locura vamos a llegar a esto, y creo que es la apuesta por todas las oportunidades que hemos dicho y los desafíos. Es una propuesta que agrega valor. Está lo presencial, que es lo que siempre hemos conocido, a distancia y self-paced, a su propio ritmo, online, lo que llamamos online en general, que son los MOOCs en edX, por ejemplo, o en Coursera, Udemy, este tipo de plataformas. Presencial, a distancia, self-paced, se retroalimenta entre ellas y es un tríptico que yo pienso necesario en la educación 3.0. Podría haberla llamado 3.5, ¿vale? Pero educación 3.0. ¿Qué metodología para qué actividades y por qué una de las tres a mí y a nosotros nos parece una herramienta potente para la ponencia universitaria? Muy rápidamente. Presencial. ¿Qué se debería hacer presencial con esta metodología 3.0, entre comillas? Trabajos en equipo, donde es mucho más fácil trabajar en equipo si estamos físicamente en el mismo sitio. La red de negocios. Leía recientemente en Harvard Business Review, decían, hacer un MBA no es solo por lo que vas a aprender, pero sino también a quién vas a conocer. Yo os daba el ejemplo de un curso online y un curso no online. Tengo mejor contacto y me sigo viendo con gente con la que he ido al campus que con gente a la que he visto online que no eran un nombre en una pantalla al final. O sea que eso es importante y agrega valor para el estudiante. Compartir conocimientos de forma informal.
ese otro estudiante que te comparte lo que él ha entendido de la clase o que te puede explicar después de clase. Mucho más difícil en un formato digital, ¿no? Aumentar la implicación, demostrado que más de un 50% de la gente que se apunta a cursos puramente online no los acaba. Sin embargo, cuando ves al primo Pepito que también hace el curso y además le ves en campus y le ves trabajar, pues tienes esa motivación adicional. Aumentar la implicación, creo que también es lo que acabo de decir, pero se basa en el hecho de ver a los demás, ver al profesor. Tener esa fecha obligatoria de tener que ir al campus. La mayoría de los programas ahora ejecutivos son así. No es 100% online. Hay que ir 2 semanas o 4 semanas. Y son seminarios, que se llaman. Team building, lo que decía. La red, las actividades también, poder hacer otras cosas, poder ir a tomarse un café con los compañeros. ¿Por qué las empresas invierten tanto dinero en mandar a trabajadores a otra sede para que vean a los compañeros? ¿Y os habéis dado cuenta que cuando volvéis de esa sede y volvéis a hablar con esa persona por teléfono o por mail, el contacto es mucho más fluido? Yo me acuerdo de trabajar en una empresa, cada mes me iba una semana a Estocolmo. Y digo, ¿pero para qué? Y hacíamos actividades, ¿eh? Había que escaparse de una habitación, había que fuimos a la bolera, hicimos un montón de cosas. Y es verdad, trabajamos mejor juntos. El hecho de verse. Somos animales sociables o sociales. A distancia, o sea que esto es como lo que estamos haciendo ahora. Yo doy la clase, o doy la charla, o ustedes. Creo que se debe aplicar más a tutorías personalizadas, a sesión de preguntas y respuestas, mucho más divertido. Verificación de la comprensión, también. El hecho de que una persona explique a otra, poder tener una charla abierta con los estudiantes. Y tendrían que ser sesiones entre el online y en campus, en la universidad, físicamente. Ejercicios individuales para aplicar la teoría. Lo decíamos antes. A nivel de evaluación. Tienen que hacer una demostración matemática. ¿Cómo lo hacen en un quiz que habéis hecho por antelación? Es muy difícil. Pero si es una defensa oral de un trabajo, por ejemplo, ¿por qué no? O tienen que explicarlo ellos, puede ser interesante. Y esa conectividad, esa reactividad que es importante. La última, a distancia, perdón, se me ha escapado el título. Online, de hecho, el self-paced, siempre me pasa en algún slide y normalmente invito a un café a quien lo ve. Clases teóricas, teoría pura. Teoría de la macroeconomía, microeconomía, derecho constitucional, derecho romano. Me acuerdo de un curso de derecho romano que sufría bastante. No me hubiera molestado hacerlo online. Eso es el profesor o otro contenido grabado y cada uno puede conectarse cuando quiere. Lo bueno es que puede volver a verlo 1.000.000 de veces. Y puede conectarse a las 3 de la mañana si le cuesta dormir. Cuando a distancia tiene que estar el profesor. Mejora continua, lo que decía, los famosos ejercicios, que la gente pueda de forma anónima contestar a unas encuestas. También poder juzgar si el presencial y a distancia agrega valor. Poder tener retroalimentación de esas dos otras modalidades vía el online. Encuestas y cuestionarios lo acabo de comentar. Conclusión, muy rápidamente, y más conclusión, visión, tal vez. Creo que las TICs y la situación actual, por lo menos las oportunidades que brinda, pero sobre todo las TICs en general y la obligación que vamos a tener ahora de aplicarlas, va a dar una educación más accesible. No hay límites geográficos. Puedo fácilmente apuntarme a la San Ignacio de Loyola y decir, me encanta la clase de tal profesor, voy a asistir. Invitar a profesores de que estén al otro lado del mundo. Nosotros tenemos un proyecto en la universidad en la que trabajo que tienen que hacer un proyecto de emprendimiento. Dura todo el año y al final tienen que defender un proyecto. Y yo dije, genial, voy a invitar a empresarios, voy a invitar a emprendedores que conocí en la India, que conocí en Marruecos, que conocí en Luxemburgo. Traer a todo el mundo sobre el presupuesto de la universidad y tal. Y además hay varias clases, varios campuses, hay que hacerlo 9 veces. Y esa gente trabaja, tal, tiene agendas, no puede. Pues, genial, se conectan vía Zoom o otra herramienta o videoconferencia y pueden participar. Y es genial para los estudiantes. Tienen gente alrededor del mundo juzgando un proyecto, por ejemplo.
Más global es lo que hablo. Puede tener alguien de la India comentando, de Luxemburgo, de Marruecos, al mismo tiempo un proyecto que se hace en Bruselas, me parece interesante. Híbrida, por las diferentes temáticas, metodologías de las que he hablado. Nuevo tipo de docentes. Espero formar parte de esos, pero más orientados a la práctica por la complejidad que puede suponer también lo digital. Creo que también es lo que se solicita. Estoy de acuerdo que hablo también de los cursos que yo doy. Hay cursos que son teóricos y tienen que ser teóricos, obviamente. Necesidad de repensar o volver a pensar los programas académicos. Creo que hay que adaptar ciertas partes por la metodología y tal vez la división, subdivisión va a ser diferente. Combinación de varias tecnologías, lo que he dicho, de comunicación unilateral, de participación, metodologías también que no sean tecnológicas, pero que sean las adecuadas, pedagogía adecuada. Universidades más conscientes de la necesidad de las TIC, lo que decía, universidades que han suspendido las clases y han tenido que alargar los estudios de los estudiantes, imaginaros. Me parece increíble. O sea, que las que están en 0% de digitalización y de uso de las tecnologías, creo que va a haber una aceleración bastante importante. Y no hay marcha atrás, una opinión totalmente personal, pero esperemos lo que pasa ahora no vuelva a pasar, pero creo que hay una demanda de la que nos estamos dando cuenta y por eso no hay que volver atrás y para adelante siempre es el camino. Y ya está. Feedback si tenéis, contactos, si queréis seguir hablando del tema. A mí me apasiona. 40 minutos son pocos, os estáis dando cuenta. Y ya está. Un bebé que hace preguntas. O si queréis hacer preguntas, las contesto con gusto, obviamente. Gracias, mi estimado Javier. La verdad que muy interesante tu presentación y aquí tenemos varias manos levantadas desde hace un buen rato, así que Perdón. darle el micrófono a Claudia Sevillano. Perfecto, profesora, le escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Ahí, Perfecto. Hola. Buenas tardes con todos. Hola, ¿cómo estás, Javier? Un gusto haberte escuchado. ¿Encantado? Gracias. Todo bien. Tenía una reflexión / pregunta, Sí. porque es algo que ha estado en mi cabeza desde el inicio del ciclo. En nuestro caso, ¿no? Que el ciclo corre desde marzo. Y me pasó algo muy curioso. Yo creo que la mayoría de nosotros el cambio a empezar el ciclo y teníamos como planeado una metodología y una forma de llevar el curso y luego terminó siendo de un momento a otro pues digital, ¿no? Sin retraso además en el inicio de las clases y todo. Y mi pregunta, de hecho, estaba vinculada con la primera parte de tu exposición cuando mencionas los desafíos y luego lo unes con las oportunidades, porque en mi caso, no sé cuántos comparten esta opinión, pero yo veo la labor o la función que desarrollamos los docentes un paso más allá de la responsabilidad académica, ¿no? En el sentido de que somos también, en algún sentido, guías, mentores, en algunos casos hasta psicólogos y acompañantes de los estudiantes, porque ellos están terminando o están en la mitad de un proceso formativo. Y el proceso formativo no solamente involucra la adquisición de conocimientos, sino también la consolidación de principios, la identificación como ciudadano y ser humano conformante de una sociedad, de una nación, de un grupo, y eso se corta un poco con la digitalización, con las tecnologías. Algunos lo miran por el lado de que nos permite unirnos y efectivamente se reconocen todas las ventajas desde el punto de vista del acceso, las distancias se hacen nada,
pero ¿cómo podemos, al menos en mi caso, que como te digo, espero que esto sea compartido también por otros docentes, sí me interesa tener herramientas distintas que permitan conectar con los alumnos, en el sentido más de ser humano, de persona. Sí. No la relación, yo soy la docente que vengo y te muestro conocimientos y bueno, y te evalúo para ver que si los aprendiste y ya está. Porque tengo esta visión de la docencia como una labor más integral, fundamental. Incluso hay algunos alumnos, me ha pasado, por eso lo comento, que no conectan necesariamente en grupos o con la familia o tienen problemas y más bien las clases son su espacio de despeje y lograr este acercamiento, esta confianza, este vínculo que permita a ellos regresar, buscar asesorías, hacer preguntas, darles el espacio para construir un espacio más allá de que fui tu profesor en tal curso y te aprobé o no te aprobé y bueno, y te fue bien, no te fue bien, aprendiste, no aprendiste, sino crear esta conexión más humana. Sí, sí. Eso. Sí, bueno, 1000% de acuerdo, 1000% de acuerdo sobre el rol y por eso creo que por ese impacto, diría, que podemos tener los docentes, los académicos sobre los estudiantes, por eso hay unas normas de cosas que tampoco podemos hacer y cosas que debemos hacer, obviamente. Y por eso hay un marco también. Totalmente de acuerdo, y creo que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Ir más allá de la docencia pura, típica de yo te enseñé tal concepto y tú sacaste 14 sobre 20 o 70%. Creo que lo que decía, de forma egoísta también nos aporta más. El mentoring, como tú decías, el poder ayudar en otros ámbitos, estar a la escucha, que te puedan pedir un consejo incluso profesional muchas veces, personal. ¿Tú qué hiciste en ese tipo de cosas? Es interesante y nos llena porque se ven reflejados en ti, de forma un poco egocéntrica, lo digo tal vez, pero no es el objetivo. Creo que sí, que tenemos una responsabilidad social mucho más amplia que solo exponer materias. La verdad es que yo creo que hay personas que pueden exponer lo que yo digo en YouTube mucho mejor que yo. Y lo digo bastante tranquilamente. Es todo lo demás, es interactuar, es la experiencia, es lo que puedas compartir, es lo que hayas visto. Mi camino es mi camino y nadie ha hecho exactamente el mismo ni lo va a hacer. O sea, que compartir eso y decir, yo en tal situación me pasó tal y me parece que yo hice eso. Ese mentoring esa tutoría, entre comillas, tutoría más personal, me parece esencial. Y creo que es un deber, o por lo menos yo así lo veo y además gusta. A nivel tecnológico, ¿qué soluciones hay para eso? Actualmente nada. Y es lo que decía. Es lo que dije cuando el networking, la ampliación de red, ¿no? De los estudiantes entre ellos, pero también de comunicación, de intercambio, de humanidad, de intercambio humano, de intercambio de conocimientos, de esa charla en un pasillo, esa charla tomando un café, etcétera. Online no es posible. Y todavía no existe. Bueno, yo lo que he visto recientemente es una especie de aula, más que aula, campus virtual, donde te puedes desplazar. Y tienes una habitación que se llama networking, tienes otra que se llama tutoría, tienes otra que se llama relax, y puedes desplazarte de forma virtual. ¿Es igual? No es igual. ¿Es una solución mejor que la que hay, que no es nada? Obviamente sí. Va a haber un periodo de aprendizaje. Nosotros, creo que todos aquí, no sé, pero hemos tenido que aprender que sin WhatsApp no se podía hablar con la gente. Hace 5 años, 10 años no era así. O sea que va a haber un aprendizaje, seguramente, una curva de aprendizaje por la que vamos a tener que pasar todos, pero se necesitan mejoras tecnológicas en muchos sentidos y esta es una de ellas. Volver lo virtual menos virtual y más humano. Que haya esa proximidad que por el momento no existe. A mí me ha pasado de verme con estudiantes que solo había visto online, verlos de forma presencial y parece que no nos conocemos de nada, cuando hemos estado hablando horas. O sea que
hace falta algo ahí, falta algo a nivel tecnológico, hay que innovar en ese momento. Puede ser una idea de charla para innovar en algo, ¿eh? Si hay alguien que quiere emprender, creo que ahí hay una necesidad que no tiene solución de momento, en mi opinión. Gracias a los profesores que la verdad estuvieron allí muy dispuestos a participar. Por supuesto, algunos tuvieron la oportunidad de hacerlo y yo creo que sí nos va a quedar un tiempo para reencontrarnos en otro momento. Justo al inicio le estábamos comentando a Javier que en julio tenemos la Semana del Docente USIL. Pues hemos excedido del tiempo porque tenemos justamente a las 5 de la tarde otra ponencia sobre marca personal. Pues desde luego los docentes también requieren potenciar esa parte y es distinto ahora que, como decía Javier, requerimos generar mucho más empatizar. ¿Qué tan fácil se nos convierte eso? Mira, vamos a habilitarle ya último, porque la verdad es que a las 4:30 debemos conectarnos con nuestra invitada que se conecta desde Costa Rica. Así que todos los que aún están conectados aquí, gracias. Y habilitamos finalmente el micrófono a la profesora Emperatriz, que está allí levantando la manito, porque creo que nuestros otros compañeros ya desistieron, porque la verdad sí que nos excedimos con el tiempo. A ver, profesora, sí, le escuchamos. Profesora Emperatriz, habilite su micrófono porque ya tiene acceso a él. Y ahí sí nos tomamos unos 3 minutos para cerrar ya, porque ya les decía que la verdad estuvo muy interesante la ponencia y las reflexiones, por supuesto, de ustedes y de Javier. Así que, profesora Emperatriz, ¿la escuchamos? Bueno, parece que está teniendo inconvenientes con su micrófono porque la verdad es que no veo que lo habilita. Y por aquí había una pregunta del profesor David Cáceres. Bueno, hay algunas preguntas, esta la tengo aquí a la mano para cerrar. Y decía, ¿puede adquirirse programas compresores que aligeren la transmisión de datos y sea de carácter institucional? El gran problema cuando hablamos de datos siempre va a ser la seguridad de estos. Por ejemplo, lo que les decía, la primera pregunta que todo el mundo me hace ahora, a mí es a todo el mundo, obviamente. Cuando intercambiamos con universidades, con decanos, con otros profesores, es ¿qué plataforma usáis? Y decimos pues, Teams o Zoom, que son un poco las más conocidas. Zoom a nivel de seguridad de datos no es lo mejor. No soy un experto en seguridad de datos, pero haber trabajado en empresas que requerían mucha seguridad de datos, pues es una de las temáticas. Lo que habría es que hacer una auditoría de estas aplicaciones para compresar los datos y ver qué hacen con ellos. Porque una vez que pones un dato en algún sitio, alguien puede verlo. O sea que esa sería uno de los primeros desafíos. Seguramente existen ese tipo de herramientas. Yo la verdad es que no las uso, pero creo que la primera pregunta sería esa. Lo mejor sería solventar ese tipo de problemáticas con la puesta a disposición de un material que sea enfocado a este tipo de metodologías de las que he estado comentando y hablando. Creo que eso evitaría el uso de la tecnología sí, pero agregar tecnología, más tecnología, cuando no es esencial y se puede solventar por algo mucho más ameno, mucho más simple, tal vez sea la mejor opción. Tal vez por una cuestión de costes también, seguramente. Genial. La he hecho cortita y al pie, o sea, la he hecho cortita, pero... Sí, ya sé que estos temas, pues la verdad es que dan para mucha explicación, para reflexión y por supuesto estamos muy agradecidos por tu tiempo, Javier, por generarte un espacio. Ya sé que eres un hombre muy ocupado, también como todos aquí, creo, como todos aquí. Así que estás muy activo en este tiempo. Pero lo importante es que podamos compartir el conocimiento y mientras más se comparte, pues creo que también
nos enriquecemos nosotros, ¿no? Entonces, como tú bien decías, el intercambio de ideas siempre ayudan también a que nosotros podamos seguir aprendiendo. Y en este contexto, desde luego, en el que estamos, de la enseñanza, tú decías, a distancia, online, virtual, bueno, remota, ahora se utilizan muchas terminologías, sincrónica, pero yo creo que en todo este contexto, desde luego, lo más importante, las tecnologías y todo nos facilitan, y si es que son estratégicamente utilizadas. Finalmente, el docente, mientras más estratégico sea desde la planificación de sus actividades, la creatividad que siempre menciono, porque esa es la que debe estar en juego, y por supuesto nuestra capacidad para aprender, desaprender y volver a aprender. Así que Seguro. pues nos despedimos de este espacio y por supuesto los invito a que se conecten a las 5 de la tarde, porque tenemos una ponencia muy interesante también que nos va a ayudar muchísimo a complementar todos estos otros temas que hemos venido abordando. Y bueno, tenemos todavía varios webinars que están programados, así que los esperamos ver en todos ellos. Y pues Javier, nuevamente reitero mi agradecimiento, pues y toda nuestra institución, los docentes, por acá también veo agradecimiento de algunos que escribieron. Y esperamos poder contactarte en otra ocasión también. Gracias. Cuando queráis, un placer, gracias por la invitación. Podemos seguir hablando, obviamente, no dudéis en mandar más preguntas, podría contestarlas todas por mail si queréis o podemos conectar. Seguramente nos volveremos a ver de todas formas. Saludos a todos y muchas gracias. Gracias a ti y bueno, gracias a todos los que se conectaron hoy, así que nos vemos en la próxima conexión.